Un chico que sufre de una extraña enfermedad no puede tocar a una persona por más de 5 segundos porque de inmediato se transforma en esa persona por una duración de 3 días. Pero un inesperado incidente con una chica hace que sus labios se rocen y de manera inesperada él vuelve a ser la misma persona de siempre. Como se dio cuenta que los besos de esta chica son su antídoto, él hará todo lo posible por mantenerla a su lado. ¿Podrá lograrlo a pesar de ser un completo desconocido para ella? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love Me in 3 Days. Luo Luo es una chica común y corriente que está a punto de casarse con un hombre de negocios. Ella se prepara y se pone bonita para conocer a sus futuros suegros. Cuando está llegando al lugar, ella encuentra a su novio con otra mujer. Esto la hace sentir traicionada y empieza a discutir fuertemente con él. En eso, un chico pasa por allí, ve la pelea y de inmediato el novio se escuda en él para que ella no le vaya a pegar. Lo que ella no sabe es que este chico es Ji Fan y sufre de una extraña enfermedad. Si tiene 5 segundos de contacto físico con alguien, cambiará la apariencia de esa persona y no podrá volver a cambiar hasta 3 días después. Así que como tocó al exnovio infiel de Luo Luo, sin querer se transforma en él. Por eso, cuando ella lo vuelve a ver, de inmediato lo sigue y lo sigue insultando. En eso, sin querer, ambos se tropiezan y se dan un beso accidental. Pero de manera sorpresiva, Ji Fan vuelve a ser él después de ese beso. Mientras ella está en shock por lo que acaba de ocurrir, su exnovio llega con su madre y de inmediato él la acusa de engañarlo también. Ella no sabe explicar esta situación que ni ella misma sabe. Por eso Ji Fan cubre su boca y les dice que asumirá toda la responsabilidad. Él le cuenta a ella que hace 5 años atrás él estaba cerrando un importante negocio cuando de repente se empezó a sentir mal. Vemos que alguien le echó algo en su bebida. Allí un niño lo tocó preguntando si estaba bien y de repente él se transformó en el cuerpo del niño. A partir de ese momento, si toca a alguien por más de 5 segundos, se transformará en esa persona y durará así por 3 días. Por eso, como el beso de ella hizo que volviera a ser el mismo, él le dice que se casen el próximo mes, que él arreglará el contrato. Ella obviamente le parece absurdo esto y piensa que él no está muy bien del cerebro. Por eso, él le pide a su asistente que lo toque y sorpresivamente se convierte en él. Ella no lo puede creer y para terminar de convencerla, la besa y vuelve a ser el mismo. Además de eso, le muestra el anillo de compromiso, pero esto solo empeora las cosas, porque ella piensa que es un total desconocido y egoísta. Luo Luo está muy triste y decepcionada porque no le va nada bien en los asuntos del amor. En eso, ella recibe un mensaje de texto para una entrevista de trabajo en una empresa muy importante y ella va de inmediato. Ella se pregunta quién será su nuevo jefe y cuando entra, este es nada más y nada menos que Ji Fan. Como está desesperada por un trabajo, ella le pregunta qué debe hacer y él le dice que salir con él. A Luo Luo le parece una completa locura y termina rechazándolo de nuevo. En la salida, ella se tropieza en el ascensor con un chico y este resulta ser Shen Xin, un famoso actor e ídolo de ella. Luo Luo no lo puede creer y le dice en voz baja que a ella le gusta desde hace tiempo. En ese momento, Ji Fan aparece y Shen Xin empieza a discutir con él. En ese momento, Luo Luo se da cuenta que ambos son hermanos. Ji Fan sigue insistiéndole a ella en que acepte su propuesta. En ese momento, Shen Xin la invita a comer y ella de inmediato acepta. Mientras comían, él le pide un favor y le dice que sea la novia de su hermano porque sabe que él guarda muchos secretos y a veces desaparece por 3 días y no sabe nada de él. Por eso, si ella entra en su vida, podrá saberlo. Mientras lo piensa, ella recuerda el pasado y allí nos enteramos que ella lo conocía desde hace mucho tiempo. Él la ayudó en un momento difícil y le dio un pequeño obsequio, así que como forma de agradecerle, ella acepta el trato. En ese momento llega Ji Fan y se la lleva, le sigue insistiendo en que salga con él y para su sorpresa ella acepta, pero no ser su novia, sino su secretaria. A la mañana siguiente ella empieza su nuevo empleo, pero uno de sus colegas empieza a humillarla. En ese momento Ji Fan llega y le dice que ella ahora es su nueva secretaria y de inmediato el hombre baja la guardia delante de él. Sin embargo, el tipo empieza a hablarle mal de ella a la madre de Ji Fan y de inmediato la señora se pone a la defensiva con ella cuando la conoce.
Luego vemos que la señora en realidad quiere que su hijo cometa un error para quedarse con la empresa. Luo Luo va a ver a su jefe, pero se encuentra con su hermano Shen Xin. Ella no está convencida de que sea él, por eso trata de besarlo para comprobarlo, pero él se tapa la boca. En eso llega la madre, los ve y se enoja muchísimo. Cuando ella se va, él la besa y vuelve a ser Yi Fang y le dice que si vuelve a espiarlo estará acabada. Él la solicita en su casa para que le entregue un documento y ella aprovecha de colocar una cámara para grabar cuando él se transforma. Pero cuando lo ve recién salido de la ducha se pone muy nerviosa. Él solo quiere el documento, pero ella de los nervios se tropieza y de inmediato se va corriendo de allí. Ella está viendo la grabación en el trabajo y sin querer el secretario toma su laptop y proyecta el video que ella estaba viendo donde ambos se veían en una posición comprometedora. Yi Fang llega también y no puede creer lo que ella hizo. Él piensa que ella es una espía de su hermano y la enfrenta, pero ella lo niega y le dice que solo lo grabó para ver sus abdominales. Yi Fang le dice que la complacerá en eso, así que la lleva a su casa y empieza a desabrocharse la camisa. Ella le sigue el juego, pero cuando ve que él empieza a coquetear, se arrepiente y le pide perdón por lo que hizo. Y cuando él le pregunta si lo hace porque su hermano es su ídolo, ella lo afirma y sale corriendo de allí. De camino a casa, ella piensa que Yi Fang es un chico egoísta y bastante arrogante. Por eso, cuando lo ve parado en la puerta de su casa, se enoja mucho más. De repente, una amiga de la familia abre la puerta y él finge que es su novio. La madre presume de su yerno y se lo muestra a la señora en la tele. Ella realmente está encantada con él, por eso les da permiso para que salgan juntos y le dice a su hija que no desaproveche esta oportunidad con él. Él la lleva de compras, pero ella aún se porta muy fría con él. Rato más tarde, ella se encuentra a su ex con la otra y empiezan a discutir. En eso llega Yi Fang, se porta muy caballeroso con ella y se van dejándolos a ellos muertos de la envidia. Como Luo Luo aún lo detesta, piensa revelar su secreto a todos en la oficina. En ese momento llega Yi Fang y le pide que le abroche su camisa y corbata. Ella lo hace de mala gana. En eso llega un colega y de inmediato malinterpreta la escena. Ella se enoja cuando se entera que su madre lo invitó a cenar a su casa. Por eso, para vengarse de él delante de su madre, lo pone a cargar cajas pesadas y a lavar los platos. La madre también lo pone a prueba y aprovecha de decirle que le lave una ropa. Luo Luo disfruta muchísimo de verlo como un esclavo. Rato más tarde, mientras se duchaba, ella se resbala en el baño y se lastima. Yi Fang escuchó el ruido y muy preocupado va a ayudarla, pero la encuentra semidesnuda. Ella le tira el jabón en la cara y él cuando piensa irse se da cuenta que la puerta está cerrada. Ella cura su herida con rudeza y ambos se dan cuenta que su madre los encerró. Ella no sabe qué hacer ahora, pero él sí, así que se le acerca y muy tiernamente empieza a curarle la herida que se hizo en el brazo cuando se cayó en el baño. En el fondo, ella se conmueve muchísimo por esto. Por eso, cuando ambos se quedan mirando fijamente, ella se pone nerviosa y se va de allí. Luo Luo trata de calmarse y no puede creer lo que está empezando a sentir, pues ya piensa que él es bastante guapo. Durante la cena, ambos empiezan a discutir entre ellos como todos unos niños. Por eso, cuando ella se burla de su perfecta vida, su semblante cambia y este le confiesa que en realidad no tiene madre, que su madre falleció debido a una terrible enfermedad, y la señora que conoció en la oficina no es su madre biológica. Ella le confiesa que tampoco tiene padre, pues este falleció en un accidente automovilístico. Después de esto, ambos empiezan a hablar de sus vidas. Esto los hizo acercarse más, y él terminó cantándole una linda canción que hizo que sus sentimientos por él se incrementaran. Ella se siente muy confundida porque al parecer el hermano de él ya le cantó esta canción. Durante el trabajo, ella encuentra una carta de amor en su escritorio. Por eso, cuando ve a Yi Fang, le reclama por esto. Pero se avergüenza cuando se entera que equivocadamente esta carta era de un colega para otra chica. Él le pregunta que por qué creyó que la carta la envió él. Ella le dice que porque esto lo suelen hacer los chicos que ella odia. Allí él le pregunta que si está segura de odiarlo, y ella se pone nerviosa y se va rápido de allí.
Ella invita a Shen-Xin al parque de diversiones y aunque le agrada estar con él, no puede dejar de pensar en Ji-Fang. Rato más tarde, él le pide que lo ayude a descubrir el secreto de su hermano. Ella duda mucho, pero finalmente termina diciendo la verdad. Él le cree y luego le dice que si le gusta besarlo. Ella no entiende nada. En eso, el verdadero Shen-Xin llega y se impresiona tanto que se golpea sin querer y se desmaya. Él la besa y le dice que por favor no revele el secreto, porque si no su madrastra se quedará con la empresa y él dejará de ser el CEO. Mientras ella ayuda al hermano, un paparazzi les toma una foto y se riega la noticia de que él está saliendo con una fan. Shen-Xin además cree que está loco por lo que vio. Ji-Fang se da cuenta que ella está de muy mal humor, por eso con su secretario deciden averiguar qué es lo que pasa. Allí se dan cuenta que ella está siendo acosada por las fans de su hermano, porque piensan que ella es su novia. Por eso, para poner fin a estos rumores, él llama a la prensa y les dice que ella no es novia de su hermano, sino su prometida, y de inmediato le coloca un anillo en su dedo. Ella piensa que él hizo esto para proteger a la empresa, por eso decide no discutir con él. Cuando él la lleva a casa, la madre de ella está muy feliz porque su hija se va a casar, y ella no sabe cómo explicarle que eso no es cierto. Ahora todos en la empresa la respetan porque es la futura esposa del jefe. Pero ella le dice al asistente que no cree que ella le guste a él, y este le dice que es posible que sí le guste. En eso, Ji-Fang llega, habla con ella sobre el falso compromiso, y cuando él le va a confesar sus sentimientos, unos paparazzis les empiezan a tomar fotos, y de inmediato ambos fingen que son una pareja enamorada. Shen-Xin le pide dinero prestado a su hermano para invertir en un nuevo proyecto, pero este se lo niega. Así que cuando ve a Luo Luo, él empieza a coquetear con ella con el fin de usarla para que ella lo convenza. Ji-Fang ve y escucha esto y de inmediato le dice a ella lo que su hermano pretende hacer. Ella le dice que prefiere ser usada por su ídolo que por él, y terminan discutiendo. Shen-Xin la lleva a comer a un lujoso restaurante, pero ella no puede dejar de pensar en su amado Ji-Fang, tanto que cuando habla con él lo llama por el nombre de su amor. Ella se siente realmente patética por eso. En ese momento, el asistente la llama y le dice que sin querer su jefe se transformó en él y le pide que lo ayude antes de que la madrastra llegue. Por eso, cuando ella lo va a besar, él se lo impide y ella le confiesa sus sentimientos y terminan besándose con mucha pasión. En eso, llega el asistente y le dice que la madre no llegó. Ella se da cuenta que solo le tendieron una trampa y él la abraza con mucho cariño. El hermano le insiste en que le ayudará a conquistar a Ji-Fang si lo ayuda con el proyecto. Por eso, cuando lo aconseja, ella los escucha, se ríe por esto y termina arruinando los planes. Rato más tarde, ella está caminando por la calle y un hombre quiere hacerle daño. En eso llega Ji-Fang y la rescata, pero accidentalmente este cae en los brazos de ella. Este hombre solo era Shen-Xin disfrazado, y como cayó en sus brazos, terminó enamorándose de ella en ese instante. Al día siguiente, él busca todas las formas posibles de llamar su atención, y cuando la mira detenidamente, su corazón empieza a latir muy fuerte por ella. Ji-Fang le dice a ella que su madre lo llamó invitándolos a la fiesta de compromiso de su ex. Ella no quiere ir, pero es obligada. Sin embargo, como él tiene mucho trabajo, Shen-Xin termina acompañándola, pero este se tuvo que ir de inmediato porque fue llamado por cuestiones de trabajo. Así que ella asiste sola a la comida. Allí, la prometida del ex, el exnovio y la supuesta amiga de su madre se burlan de ella por haber llegado sola. Ella no aguanta las humillaciones y cuando se va a ir, llega Ji-Fang y los pone en su sitio. Además, los corre del lugar porque él es el dueño de ese lujoso hotel. La mujer de su ex se enoja tanto que cuando la va a cachetear, Ji-Fang de inmediato la detiene. Ambos salieron rápido de allí porque él se va a transformar en la chica. Y sí, ahora es la mujer de su ex. Él trata de besarla, pero ella se niega a besar a una mujer. Ella le presta ropa de su madre y se ríe al verlo así. Él intenta besarla de nuevo, pero ella no puede. ¡Qué gran dilema tiene ahora nuestra Luo Luo! Por eso, cuando se arma de valor, simplemente no puede. Le dice que se espere los 3 días. Rato más tarde, Shen-Xin llega a visitarla, cosa que la pone muy nerviosa. Ella trata de esconderlo para que su hermano no se dé cuenta, pero él termina besándola.
Eso sí que fue bastante raro para ella. En eso, su hermano llega, se ríe y le dice que ya sabe cuál es su secreto: vestirse de mujer. Al día siguiente, ella tiene una cita con Shen-Qing y este le confiesa sus sentimientos y además le pide que sea su novia. Por eso, cuando la va a besar, llega Ji-Fang y se lo impide. Los hermanos luego hablan sobre sus sentimientos por Luo Luo y deciden competir de manera justa por ella. Shen-Qing luego le dice que Shui Wei, el amor de la infancia de él, está de vuelta. Por eso, cuando Luo Luo llega a casa de él, encuentra a esta chica que, por cierto, es grosera y la trata como a una sirvienta. Ella se da cuenta quién es esta chica por una foto, y cuando llega él, la chica la empuja y lo abraza fuertemente. Luo Luo se siente herida y se va de allí. Ji-Fang trata de explicarle que su padre quiere que se case con la chica por el bien de la empresa, pero él no siente nada por ella. Luo Luo le dice que a partir de ahora se olvide de ella. Luo Luo va al supermercado con Shen-Qing y Ji-Fang los ve y se siente muy celoso. Cuando se encuentran se sienten bastante incómodos. Como Ji-Fang no quiere que su hermano salga con ella, los invita a casa a cenar. Y bueno, los cuatro estaban cenando en un ambiente bastante incómodo. Shui Wei empieza a hablar sobre los momentos que ha vivido con Ji-Fang y le agradece por estar a su lado en cada momento de su vida. Pero Ji-Fang piensa en su amada y le dice a la chica que si acaso no recuerda que Shen-Qing también estuvo con ellos en esos momentos. Pero todo se arruina de repente cuando el secretario llega con una tarjeta de invitación para Luo Luo de parte de la madrastra a la boda de Shui Wei y Ji-Fang. Ella, muy molesta, se va a ir de allí cuando Shen-Qing la detiene delante de ellos y le dice que quiere formalizar su relación con Luo Luo. Ji-Fang habla con la chica y le dice que ese solo fue un acuerdo entre sus padres y además le dice que a ella solo la quiere como a una hermana, que en realidad él ama es a Luo Luo. La chica está enfadada por esto y junto a la madrastra de él arman un plan para separarlos para que ella pueda casarse con él. Luo Luo está en casa comiendo helado porque se siente muy triste. Ella le dice a la mamá que Ji-Fang se va a casar con otra. La mamá la anima diciéndole que no se preocupe, que ella crió a una buena hija y por eso ella se merece algo bueno. Así que le dice que solo confíe y espere. Luo Luo se encuentra con Shen-Qing, quien la está esperando con un gran ramo de flores, y allí le pide formalmente que sea su novia. Como está en todas las redes, Ji-Fang se entera por su secretario y va de inmediato al lugar. Él los busca desesperadamente y encuentra a Luo Luo sola con el ramo de flores. Ji-Fang le pide una oportunidad y le dice que no quiere perderla. Ella dice que lo acepta si de ahora en adelante se alejará de las otras chicas. Además, le pide que grite que ella es la mujer más hermosa del mundo. Él lo hace y le dice que es la chica que más le gusta en su vida. Ella se pone feliz y ambos se terminan dando un tierno abrazo. Luego nos enteramos que ella rechazó a Shen-Qing y le dijo lo que sentía por su hermano. Él terminó aceptándolo y le dijo que se quedara con las flores y ambos quedaron como buenos amigos. Nuestros protagonistas están conversando en el auto y se dan un apasionado beso. Shui Wei los ve y se enoja tanto que planea tenderle una trampa con uno de sus colegas. Por eso se hacen pasar por Shen-Qing y le invitan a un hotel. Allí una mujer se tropieza con ella manchando su ropa. Ella se encierra en la habitación para cambiarse y Shen-Qing llega sin saber nada. Shui Wei va de inmediato a acusarla de serle infiel a su novio, pero se lleva la sorpresa cuando ve a Ji-Fang allí. Resulta que el asistente escuchó todo el plan y se lo dijo a él, y Ji-Fang le confiesa su secreto a su hermano para que lo ayude y así poder transformarse en él. Resulta que la chica había puesto una cámara allí y lo vio todo. Así que de inmediato va a contarle esto a la madrastra. Como quedaron solos en la habitación, nuestros tortolitos aprovechan. Se portan muy cariñosos el uno con el otro y terminan pasando su primera noche de pasión. A la mañana siguiente, él la despierta con un rico café caliente. Ambos no pueden estar más felices y enamorados. En eso, él recibe una llamada para asistir a una importante junta en la empresa. Resulta que la madrastra piensa exponerlo delante de todos. Por eso, ella le da la mano y no piensa soltarlo. Además, la Shui Wei no deja salir a Luo Luo de la oficina para que no lo ayude. Sin embargo, nuestra protagonista no se deja de esta chica y va corriendo a ayudar a su amado.
Por eso rápidamente apagan las luces y cuando las encienden, ella lo está besando delante de todos. La vieja no pudo salirse con la suya. Además, él anuncia delante de todos que pronto se va a casar con su amada Luo Luo. Nuestros tortolitos van a un centro comercial y ella se queda admirada viendo un vestido de novia y se lo prueba. Él la ve, pero no le presta atención. Ella se enoja con él porque no le dijo nada sobre el vestido. Ella se encuentra con su cuñado y él le pregunta que si se va a casar con su hermano y ella le dice que no, por eso le pide una segunda oportunidad. Ella lo rechaza diciendo que ella ama mucho a su hermano. Él le dice que bromeaba y le devuelve el pequeño llavero que encontró el día de la confesión. Ella le dice que si no recuerda que él se lo regaló cuando la salvó hace 5 años, pero él no recuerda nada. Y luego ella ata cabos y se da cuenta que quien en realidad la salvó fue Ji Fang. Un día que unas chicas la encerraron en un vagón de tren oscuro y estaba muy asustada. Él le cantó la misma canción que le había cantado hace poco para que se tranquilizara y le regaló el llavero ese mismo día. Resulta que ella no lo recordaba porque él se había transformado en su hermano un día que no quiso celebrar el cumpleaños de su madrastra y este lo tocó 5 segundos. Por eso ella siempre estuvo enamorada equivocadamente de Shen Xin, quien en realidad era Ji Fang. Ella va a buscar a su amado y le pregunta que por qué no le había dicho nada y él le dice que no quería interferir en su vida de esa manera. En ese momento se encienden las luces y el lugar está hermosamente decorado. Él de una manera muy tierna le propone matrimonio. Ella acepta, ambos se dan un abrazo y un tierno beso. Su secretario solo llora al ver a esta linda parejita. Un día Ji Fang está comiendo y la madrastra llega supuestamente para hacer las paces. Ella sirve vino y brindan, pero resulta que ella echó algo en la bebida y él de inmediato se empezó a sentir muy mal. Su secretario se lo lleva de inmediato y este se transforma en Luo Luo, no sabemos por qué. La vieja envió a alguien en ese momento para grabarlos. Además, sube a su casa y Luo Luo le dice que no se siente muy bien. Ella lo enfrenta y le dice que sabe que es Ji Fang, que deje de mentir. La mujer empieza a insultarlo y a burlarse y le dice abiertamente que con esas pruebas por fin podrá quedarse con la empresa. Sin embargo, para su sorpresa, ella no estaba hablando con Ji Fang, sino con la verdadera Luo Luo. Él estaba detrás escuchándolo todo. También estaban su secretario, hermano y ex prometida, quienes grabaron todo. Resulta que Xue Wei escuchó sus planes malvados y se dio cuenta que la señora quería dañar a Ji Fang. Por eso los ayudó a ellos a tramar algo para que la madrastra cayera y revelara sus planes de quedarse con la empresa. La mujer se enfurece tanto con Luo Luo que agarra un cuchillo y sin querer se lo clava a Ji Fang, quien intentó proteger a su amor. Un año después, ella está caminando sola y de repente se encuentra con su amor. Ambos están celebrando su primer año de casados. Al parecer, la puñalada que le propinó la vieja no fue muy grave porque ambos están felices y celebrando su amor. Además, él recibe la noticia de que pronto se convertirá en padre. Y así termina esta bonita pero diferente historia de amor. Love Me in 3 Days es una serie del año 2022 con una trama distinta pero interesante. Aunque a veces no se entienden ciertas situaciones, poco a poco se van aclarando a medida que se desarrolla la historia. Por eso, si te gustan las historias llenas de comedia, romance y suspenso, Ámame en 3 días es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.